Buenas tardes, mi nombre es Marcela González y hoy les voy a explicar un procedimiento radiológico especial llamado histerosalpingografía. Este procedimiento se utiliza para evaluar la cavidad uterina y la permeabilidad de las trompas de falopio, siendo un estudio tan fundamental en el diagnóstico de infertilidad femenina, sospecha de obstrucción tubárica y malformaciones uterinas. En cuanto al protocolo técnico, primero se verifica que la paciente se encuentre entre el día séptimo y el día décimo de su ciclo menstrual para evitar embarazo. Luego la paciente se coloca en posición ginecológica sobre la mesa radiológica y se procede a hacer una asepsia del área. Posteriormente, se introduce un espéculo para visualizar el cuello uterino y se utiliza y se coloca una cánula o catéter por donde se va a administrar el medio de contraste yodado hidrosoluble. Durante la inyección del contraste se obtienen imágenes por medio de una fluoroscopia. Las proyecciones radiológicas más utilizadas son la anteroposterior y las oblicuas, que permiten observar el llenado de la cavidad uterina y el paso del contraste por las trompas de falopio. Durante todo el procedimiento es fundamental mantener una comunicación clara con el paciente, garantizando su comodidad y aplicando principios de seguridad radiológica, promoviendo siempre una buena ética y humanizada en el servicio de las imágenes diagnósticas. Como es un procedimiento ginecológico algo invasivo, está contraindicado cuando el paciente tiene alguna infección pélvica. ¿Qué se hace para esto? Como medida profiláctica, se suele indicar antibióticos el día o días anteriores previas al estudio. Asimismo, se recomienda evitar molestias y dolor durante el procedimiento. Como podemos ver acá, dice ahí imágenes sobre entre los días del ciclo, no es necesario ayunar, se puede tomar analgésico, antibióticos. Este es como el procedimiento, como el llenado del contraste hacia la cavidad uterina. Y este es como se ve el estudio radiológico. Como un dato curioso, algunos estudios han observado que varias mujeres logran quedar embarazadas en los meses posteriores al procedimiento, especialmente cuando se utiliza un contraste oleoso. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Hasta luego. Cordial saludo, mi nombre es Brian Vaquero, estos son los aportes para la segunda tarea de la materia de imagenología especial. El tema que me correspondió fue el examen de esofagografía. Para ese examen es importante una preparación correcta para que debe llevar el paciente. Dentro de esta preparación es importante que se tenga un ayuno completo de 6 horas previas al examen. Se debe evitar fumar o masticar chicle o chupar caramelos duros para evitar la estimulación de secreciones salivales, informar sobre radiografías previas, recientes o estudios con contraste que se haya practicado el paciente, notificar también o preguntarle también al paciente si presenta o sufre de algunas alergias que él conozca, especialmente al sulfato de bario o al látex. También es importante para este examen retirar todos los objetos metálicos, joyas, dentaduras y ropa que tengan en ese momento cremalleras o ropa interior en su efecto a las mujeres que tengan ropa interior con varillas o algo que pueda interrumpir en la visión de las imágenes. Explicar el procedimiento obviamente totalmente detallado y obtener un consentimiento informado. Para este examen también se realiza un procedimiento técnico. La preparación de este examen tiene una duración total de 30 a 60 minutos. El paciente como tal debe prepararse retirando todos los objetos metálicos y colocarse una bata hospitalaria. La posición inicial del paciente es el examen se realiza generalmente con el paciente en bipedestación frente al equipo de fluoroscopia. La ingesta de contraste se realiza por medio de alimentos, revolviendo o mezclando lo que es la solución de sulfato de bario, líquido blanco, espeso y opaco a los rayos X, siguiendo las instrucciones también que les va a ir indicando el tecnólogo mediante vaya él tomando las imágenes. La técnica del doble contraste también se administran cristales efervescentes de bicarbonato para tener gas, distender el esófago y visualizar mejor la mucosa que se presenta en el paciente en el momento de estar realizando el examen. La fluoroscopia con dinámica, el radiólogo observa en tiempo real a través de un monitor el paso del contraste y la movilidad esofágica durante la deglución de los alimentos con medio de contraste mezclado. Maniobras y posiciones. Se solicitan cambios de posición de cúbito, prono, supino, oblicuas y maniobras Valsalva para evaluar el flujo y la anatomía del paciente. La adquisición de imágenes también se capturan radiologías estéticas en momento clave, secuencias del video, en las zonas de interés, en tiempo real prácticamente, porque es un video que se entrega al paciente para que se vea todo el tema del paso del contraste por el cuerpo. Este examen se realiza a pacientes que sufran de disfagias, que son dificultades para tragar, espacios esofágicos, que son trastornos motores o difusos o segmentarios, hernia hiatal, que es sospecha clínica y evacuación del tamaño, cáncer esofágico, acacia y otros trastornos que pueda presentar el paciente. Contraindicaciones que tiene este examen, pues sospecha de perforación, riesgo grave en mediastinitis por varioquímico. Recuerda que el uso del contraste hidrosoluble, obstrucción intestinal completa, riesgo de impactación del vario. Relativas también,
En embarazo, evitar la radiación fetal, salvo la necesidad clínica absoluta, en un caso muy urgente que se necesite. Alergia al bario, por eso es que es importante preguntar al paciente antes si sufre algún tipo de alergia. O broncoaspiración activa de los pacientes en el momento en que se está realizando el examen. Una precaución especial es el sangrado digestivo activo. El bario puede dificultar también una endoscopia o arteriografía urgente posterior. Las ventajas de este procedimiento son que es un procedimiento que no es invasivo, es un procedimiento que es totalmente accesible, estudio que ampliamente disponible y de bajo costo y rápida realización. Visión panorámica también ofrece una visión, como antes lo mencionaba, más real o más amplia, ya que pues podemos observar en el video el paso del medio de contraste en tiempo real prácticamente. Planificación quirúrgica también es fundamental para evaluar longitud de estenosis o tamaño de hernias distales. Las limitaciones de este examen es que es una radiación ionizante, es decir, que pues utiliza rayos X, por lo que debe limitarse en embarazo y en pacientes pediátricos. Sensibilidad limitada, puede no detectar lesiones mucosas planas, superficiales o muy pequeñas. Este no, bueno, pues no tiene como capacidad de biopsia, es puramente diagnóstico. Si hay algún hallazgo sospechoso, se requiere una endoscopia para poder entrar a dictaminar como tal. El riesgo de aspiración también se puede presentar. El contraste de bario puede ser causa de complicaciones si pasa la vía aérea o puede presentar una neumonitis. Eso es todo por mis aportes para la tarea de hoy, para la tarea número 2. Con el saludo, que esté muy bien. Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar de cateterismo coronario o arteriografía coronaria. Este es un procedimiento diagnóstico y terapéutico que sirve pues para visualizar las arterias del corazón. Usualmente se pide por sospecha de infarto, dolor torácico, se puede pedir para medir presiones de flujo o como postquirúrgico. El paciente debe estar en decúbito supino, cabeza de este lado. Esto se hace una punción, ya sea radial en la muñeca o femoral en la ingle. Mediante el cual se introduce un introductor vascular, por ahí ingresa la guía, todo va guiado bajo fluoroscopio, para que la guía llegue directamente a las arterias del corazón. Esto se hace con una inyección de medio contraste yodado. Es importante pues, verificar la creatinina del paciente, también debe tener un ayuno de 6 a 8 horas. El paciente debe estar monitorizado, en la parte posterior para que no quede en la imagen. El paciente debe estar canalizado por si el doctor requiere administración del medicamento como anticoagulante durante el procedimiento. La zona debe estar rasurada, todo debe estar estéril, es una función completamente estéril. Aquí vemos entonces la arteria izquierda con sus dos ramas, la descendente y la circunfleja, que es la primera proyección que se hace. Se hace oblicua izquierda, craneal y caudal. Y también se hace oblicua derecha, craneal y caudal. Podemos ver también en la otra proyección la coronaria derecha. Después de haber visualizado las dos arterias, si es necesario hacer angioplastia por alguna obstrucción de ellas, se puede colocar coronarios. Y pues la recuperación es una observación de 6 a 8 horas. Si la punción es femoral, requiere un poquito más de tiempo. Para cerrar la arteria, si es femoral, usan dispositivos vasculares que son o de sutura o de tapón de colágeno. Y si es radial, se deja una manilla de compresión, el cual se va a ir retirando aire a poquito, purificando que la arteria no sangre y que haya hecho su hemostasia. El paciente debe estar en observación más o menos de 4 a 6 horas. Allá se va a vigilar dolor, monitorización y pues el riesgo de sangrado. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Milady Ramírez. El día de hoy vamos a hablar sobre la urografía intravenosa. La urografía intravenosa es un estudio de fluoroscopia que se encarga de evaluar el funcionamiento renal, se encarga de evaluar los riñones, la vejiga, los uréteres. Este tipo de examen evalúa cálculos renales, calcificaciones, tumores y falla en funcionamiento renal. Está indicado para pacientes con hematuria, litasis uretral, seguimientos por cirugía o sospecha de doble sistema colector. En contraindicaciones encontramos, por ejemplo, pacientes que tengan alergias a estos tipos de contraste, que son contrastes hidrosolubles, o también cuando las pacientes están en estado de embarazo. Cosas importantes que tenemos que verificar antes de realizar este procedimiento. Para poder realizar este procedimiento debemos identificar al paciente, valorar su historia clínica, mirar qué antecedentes de alérgica tiene con relación a los contrastes. También debemos preguntarle al paciente qué enfermedades renales presenta o ha presentado, si toma medicamentos. También debemos valorar el resultado de la creatinina, pues para igualmente valorarle el funcionamiento, la función renal. Y por último, también muy importante, confirmar con el paciente el consentimiento informado. Debemos validar con el paciente que el consentimiento tenga toda la información clara y legible y sobre todo que el paciente nos autorice para poder hacerle el examen.
¿Qué necesitamos para este tipo de examen? Necesitamos una sala adecuada para este tipo de procedimientos, como una sala que cuente con fluoroscopio. También necesitamos medio de contraste, un sistema de macrogoteo para poder canalizar al paciente. Es importante que al momento de que nosotros canalicemos al paciente, el paciente tenga una vena permeable para así poderle pasar el contraste. Recordar que el tipo de contraste que manejamos para este tipo de procedimientos es un contraste hidrosoluble. Para este tipo de procedimientos vamos a realizar una radiografía preliminar. Esta radiografía nos va a permitir evaluar la correcta preparación del paciente para este tipo de exámenes. También nos va a ayudar a identificar cálculos radioopacos. Después de esta radiografía vamos a pasarle el medio de contraste al paciente. Después de esto vienen unas fases para poder tomar las radiografías. En este tipo de procedimientos podemos hacer unas radiografías en AP, anterior a posterior, oblicuas y laterales, según como lo requiera el procedimiento. Es importante que antes de realizar este procedimiento contemos con la presencia de una enfermera que nos va a ayudar a mantener el paciente canalizado y la vena permeable, y sobre todo la compañía de un médico radiólogo. En las fases para este tipo de examen encontramos la fase nefrográfica. En este examen o en esta primera radiografía vamos a evaluar el parénquima renal. Es donde evaluamos el tamaño y la forma de los riñones. También en la segunda fase vamos a encontrar la pielográfica. En esta fase vamos a encontrar que se pueden observar los cálices renales y el pelvis renal, que es la parte central del riñón. En la otra fase vamos a encontrar la fase uretral, que es donde el medio de contraste, ya después de haber sido filtrado por los riñones, va a descender por los uréteres hacia la vejiga. Esta última fase es la fase vesical, es donde vamos a observar todo el llenado de la vejiga. Por último, recordar que después de que se haya realizado este procedimiento, es necesario indicarle al paciente que debe mantener una hidratación durante los próximos días o durante todo el día después de haber realizado el procedimiento. La dieta ya puede ser normal, pero pues el paciente tiene que mantener una hidratación adecuada. Además, también sugerirle al paciente que si presenta algún tipo de ardor, enrojecimiento, inflamación en el sitio en donde se le puso la canalización, es indispensable que pronto se ponga paños de agua bien fría o hielito pues para poder manejar la inflamación y esta inflamación. Muchas gracias, esto es todo por el día de hoy. Buenas tardes para todos. Vamos a hablar sobre el examen del CEPRE. El CEPRE se realiza para diagnosticar patologías tales como cálculos en conductos biliares, tumores, inflamación en vías biliares o pancreáticas. El objetivo de este examen es visualizar cada una de sus estructuras para así llegar a un tratamiento. Previamente al examen se le debe explicar al paciente que debe tener un ayuno de 6 a 8 horas. El paciente debe estar totalmente informado, con un consentimiento informado al paciente, firmado. Se le explica al paciente que el procedimiento es bajo sedación. Normalmente este procedimiento lo hace un gastroenterólogo y anestesiólogo. Se administra sedación para comodidad del paciente. Para iniciar el examen se coloca un endoscopio, se introduce por la boca, baja al esófago, llega al estómago, pasa por el estómago, llegando al duodeno. Se utiliza la fluoroscopía para observar en tiempo real la estructura. En la siguiente imagen vemos que la fluoroscopía con medio de contraste, el medio de contraste se aplica por medio de un catéter dentro de las vías biliares. Abajo ya nos muestra cómo se ve radiográficamente y los cuidados y la seguridad del paciente. Pues el paciente debe estar, el procedimiento dura más o menos de 30 a 60 minutos. Posterior a esto, el paciente pues se deja en una sala de observación con dieta líquida, más o menos por 24 horas mientras pasa la anestesia. Tener en cuenta que el CEPRE es muy importante y es una muy buena herramienta, un buen examen para lograr un diagnóstico de cálculos, tumores o inflamaciones biliares. Gracias.